Hola, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Hoy tenemos el gusto de tener nuevamente al doctor Fernando Licona Romano, de cual voy a volver a leerles un poquito su currículum. Él es egresado de la Universidad Tecnológica de México. Perdón. Sí, es egresado de la Universidad Tecnológica de México. Es Tiene especialidad en endoperidontología por la UNAM en NEP Iztacala. Es profesor de endodoncia en la Universidad Tecnológica de México. Exprofesor del diplomado de endodoncia de la UNAM FES Iztacala, Campus Acatlán y Ecatepec. Profesor invitado a programas de posgrado de endodoncia en el Centro de Estudios y Especialidades Odontológicas de Veracruz, CEYESOV, Universidad Latinoamericana Campus Cuernavaca y Campus Norte, de la Universidad del Valle de Guerrero, Campus Mérida. Es miembro de la IADT, Asociación Internacional de Trauma Dental, miembro del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, miembro de la Academia Mexicana de Endodoncia, AC, ex vicepresidente de la Academia Mexicana de Endodoncia, AC, asesor científico para la empresa Neolix Charles Lafrotte Francia, práctica privada limitada a la endodoncia. Entre otras actividades, impartió cursos y conferencias a nivel latinoamericano en Bolivia, Panamá, Perú, Venezuela y Ecuador. Y hoy tenemos el gusto de que esté nuevamente con nosotros en una charla, Mesa Clínica, doctor. Bienvenido, muchísimas gracias. Y la charla se llama Endodoncia de inicio a fin. Doctor, el auditorio es todo suyo, con permiso. Lo dejo. Todos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Me da mucho gusto estar nuevamente aquí en estas instalaciones y con esta nueva modalidad que debemos de tener con un cubrebocas y estando en unas instalaciones tan maravillosas como esta. Si ustedes vieran, es un estudio prácticamente de grabación, es una cámara silente lo que tenemos aquí, así que me voy a permitir quitar este cubrebocas, porque ya estamos en una zona pues, prácticamente aislada de todo lo demás y es una manera de promover responsabilidad y que mantengamos este tipo de filosofía para evitar que este contagio se propague. Pero bueno, entrando ya en materia a lo que hoy nos toca, es poder ver lo que sería un tratamiento de conductos de inicio a fin. Sabemos muy bien que los que nos dedicamos a esto, pues es un protocolo que día a día utilizamos. Pero vamos a hacer recapitulación de algunas cosas que, por lo general, a veces se nos olvidan o los que quieren tener un tipo de trabajo diferente, pues vamos a compartir algo. Esto es un conducto radicular. Y en una imagen radiográfica, por lo general, nunca observamos lo que realmente tenemos de manera tridimensional. Cuando nosotros vemos una imagen radiográfica, solamente tenemos una imagen plana de un objeto en blanco y negro o en escala de grises. Y la verdad es que es muy difícil darnos cuenta de todo este camino intrincado que tiene la anatomía de un conducto radicular. Y puse en particular un premolar inferior porque creo que es uno de los dientes con mayores interrogantes, es un enigma por completo. Y además, solamente tenemos el dominio de la porción mesiodistal del órgano dentario. En sentido bucolingual, jamás vamos a observar esas dimensiones. Así que en esto nos basamos. Yo siempre he dicho que las radiografías son, como dice la canción, sombras nada más, y lo demás será imaginario. Pero bueno, si nosotros vemos tridimensionalmente lo que es el conductos radiculares, pues es más complicado de lo que podríamos llegar a imaginarnos. Sinceramente, es algo en donde hay una gran cantidad de intercomunicación. ¿Y cuál es la tarea? Limpiar todo este espacio. Y esta fue una de las máximas que normó uno de los pioneros en endodoncia a nivel internacional, reconocido como el doctor Herbert Schilder. Y él decía que es la limpieza y la conformación del espacio del conducto radicular. Pero realmente no es un conducto radicular, más bien es el sistema de conductos radiculares a donde tenemos que crear y no solamente una limpieza y una conformación, sino también un proceso de desinfección, pero respetando los valores anatómicos que tiene este espacio. Así que si hacemos un análisis de realmente qué es lo que debe de hacer la endodoncia, es completa eliminación del paquete neurovascular, conformación bioquímico-mecánica del sistema. Pero hay que preservar los valores anatómicos de dicho sistema para su correcta desinfección con esa filosofía de una mínima invasión. ¿A qué nos referimos con esto? Que obviamente en el momento en el que un instrumento penetra en el interior del conducto, lo está haciendo patente, lo está haciendo viable para que entre un instrumento de mayor diámetro y un elemento químico
que elimine y que debride, pero respetando esas variantes anatómicas que tiene este espacio del conducto radicular, para que mantenga al foramen apical en su posición anatómica espacial original. Es muy importante considerar esto porque uno de los errores más comunes en endodoncia es la transportación apical. ¿Y qué nos dará como resultado esto? Pues un sellado hermético de este espacio anatómico y de manera tridimensional. Lo mejor sellado posible para crear esa interfase mínima entre el sistema de conductos y el material de obturación. ¿Cuáles son los elementos básicos para poder llevar a cabo un tratamiento de conductos? Pues la instrumentación, obviamente, que nosotros vamos a introducir ya sea de manera manual al principio o complementariamente de manera mecánica para debridar este espacio de conductos. Pero de la mano debe de ir un sistema de irrigación y una filosofía, un protocolo de irrigación, para que esto finalmente nos dé el cierre y el reflejo de un trabajo que hemos realizado como el sellado de ese espacio del conducto radicular o del sistema de conductos radiculares, esa obturación, que es lo único que vamos a reflejar después de haber debridado y preparado ese espacio del conducto. Esto sería el anhelo de todos. Esto sería lo ideal, llegar a un límite apical adecuado, con un tope apical, respetando esos valores anatómicos, porque no vemos un conducto completamente recto, ¿cierto? Tiene esas pequeñas variantes, esas curvaturas, pero además esa intrincada anatomía que es más complicada conforme nos vamos acercando hacia el tercio apical. Y esos deltas apicales, si logran ser influidos por estos sistemas, por estos protocolos de irrigación, nos pueden ayudar a que el material de obturación penetre en ellos y nos crea así un sellado tridimensional, lo más hermético posible. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros estamos introduciendo un instrumento al interior del conducto? Al principio puede ser que ese instrumento, que es de bajo calibre y que está dando viabilidad al conducto, vaya por el camino que tiene este. Pero durante la instrumentación, a lo largo de todo ese proceso y de ahí estar ensanchando el conducto, siempre están las desviaciones. Esta es una imagen del doctor Francisco Balandrano, él es mexicano de Torreón, Coahuila, y creó estos pequeños cortes diafanizando dientes para mostrarnos cuál era el camino original del conducto radicular y en dónde terminó ese sellado. Y esto nunca lo vemos reflejado en la imagen radiográfica. Y podemos nosotros ver que llegó a un buen nivel apical, que está a 0.5 milímetros radiográfico del ápice, que eso ya sabemos perfectamente bien que es una utopía. Pero eso es lo que veríamos en la imagen radiográfica. En realidad, no sabemos si realmente el trabajo que nosotros entregamos en boca esté dando los resultados que estas imágenes de estos cortes que nos presenta el doctor Balandrano sean. Ahora, para ello nosotros tenemos que establecer una estrategia para que esa instrumentación del espacio del sistema de conductos radiculares lo hagamos más previsible. Podamos mantener en nuestra cabeza que no es un conducto, que no es recto, que tiene a lo largo de él varias prolongaciones, que puede haber una anatomía con conductos interrecurrentes, laterales, los deltas apicales, y que obviamente tienen que ser incididos en su mayoría, respetando también las paredes del espacio del conducto radicular, para que esto pueda ser debidamente manejado durante la instrumentación. El primer paso para el control microbiológico endodóncico es el acceso coronal. Y cuando nosotros hacemos un acceso coronal, lo primero que tenemos que tener en consideración es que ese órgano dentario ya pasó por un proceso patológico que muchas veces corresponde a una historia, por un tratamiento que ya se hizo previamente desde una resina, una amalgama, y la pulpa ya fue injuriada. Decía el doctor Karel Langeland, la pulpa es tan susceptible que responde absolutamente a todo, y efectivamente responde a la presión, responde a los cambios térmicos, responde a agentes químicos. Si se colocó algún tipo de material para poder restaurar al órgano dentario, la pulpa va a resentir. A través de los túbulos dentinarios va a dar una respuesta al tejido pulpar que va a empezar a provocar que su función defensiva se desencadene. Y obviamente esto va a variar la calidad anatómica que tiene la cámara pulpar. De tal manera que lo ideal es no pensar en que solamente voy a desechar la cámara pulpar para encontrar a la pulpa, sino que hay que respetar también el hecho de que si hay una restauración, hay que removerla, porque no sabemos si debajo de esa restauración haya una filtración, y eso permita que
aun cuando se respete esa restauración, siga habiendo esa filtración. No sabemos si el paciente realmente va a regresar con su restaurador o con nosotros, si es que decidimos nosotros colocarle restauración, el paciente se pone en nuestras manos, para que entonces creemos una garantía de que el tratamiento de conductos no va a fallar en un momento dado. Así que tenemos que tener a golpe de vista el control visual de la entrada a los conductos radiculares, porque es lo único que vamos a controlar durante todo el tratamiento de conductos, el acceso a los conductos radiculares. Hay la filosofía de hacer accesos ninja en donde sea lo mínimamente invasivo el acceso. Estoy de acuerdo, pero para ello necesitamos la magnificación. Eso podría hacer más fácil esta tarea. Ahora, ese acceso coronal va de la mano de lo que sería la preparación del piso de la cámara pulpar, porque como mencioné anteriormente, tenemos la formación de una dentina secundaria, una dentina defensiva, que muchas veces da origen a la obliteración de la entrada a los conductos en su espacio original. Entonces, nosotros tenemos que vencer ese complejo anatómico irregular, removiendo esas concentraciones dentinarias para que nos permitan descubrir la entrada al espacio del conducto radicular. Si yo logro vencer este complejo anatómico a nivel coronal y encontrar el espacio del conducto, el tercio medio y el tercio apical ya son míos, porque nunca se dará una calcificación de apical hacia coronal, siempre es de coronal hacia apical. Ahora, para este término de la preparación del piso de la cámara pulpar, que se oye atroz, podría uno pensar, pues ¿cómo voy a preparar el piso de la cámara pulpar? Voy a perforar el piso y voy a tener una comunicación con el periodonto. No, obviamente nosotros lo único que vamos a hacer es irnos hacia la zona en donde se sugiere anatómicamente y de manera topográfica, dependiendo del órgano dentario que estemos tratando, hacia dónde se dirigiría la entrada a esos conductos. Entonces, yo lo que voy a hacer es completar la tarea del acceso coronal al preparar el piso de la cámara pulpar con equipos piezoeléctricos o electrónicos. Estos equipos ultrasónicos tienen la característica de una vibración dada por la compresión de unos cristales de cerámica en la cabeza de la pieza de mano. Y eso traduce una vibración ultrasónica muy elevada que lo que nos va a permitir va a ser poder crear un desgaste selectivo de ese piso de la cámara pulpar y que además tiene un nivel de vibración tan elevada que es casi imperceptible en el momento en el que activamos el equipo. Pero, obviamente, esa vibración que está dada por esa compresión de estos cristales genera una energía sonora tan elevada que es muy difícil percibirla, pero en el momento en el que hace contacto con una superficie sólida, inmediatamente lo vamos a escuchar. Y esa preparación del piso de la cámara pulpar tiene que hacerse con este tipo de puntas. Son puntas ultrasónicas con una emulsión de diamante en su punta. Diseños hay muy variados. En particular, recomiendo y me gusta mucho utilizar este tipo de puntas que tienen una forma esférica y además una punta muy larga, porque eso me permite observar perfectamente bien hacia dónde estoy dirigiendo yo la punta ultrasónica para hacer ese desgaste de pincelado. ¿Y por qué esta forma esférica? Porque eso me permite tener un control del desgaste. Del lado derecho vemos otra punta que tiene una forma troncocónica, pero que su punta es redondeada. Esa también me puede servir, me puede funcionar. En el mercado hay muchísimas. Y la casa DTE de Woodpecker tiene una gama muy amplia de puntas ultrasónicas diamantadas y tenemos muy buen surtido aquí en México de ellas. Cuando nosotros estamos pensando en establecer la estrategia adecuada para hacer más previsible un tratamiento de conductos, lo primero que hacemos es el análisis radiográfico posterior al diagnóstico. Y en el momento en el que nosotros vemos algo así, donde hay una historia de una restauración muy profunda que propició que hubiera una concentración dentinaria que está calcificando el techo de la cámara pulpar, también hay que estar conscientes de que no solamente se va a calcificar en sentido vertical, no es solamente de coronal hacia apical, también es de las paredes mesiales y bucolinguales hacia el centro de la cámara pulpar. Hacia ahí es hacia donde se está concentrando toda esa dentina de reparación, esa dentina secundaria, que sabemos que es una dentina amorfa, una dentina atubular y que tiene como objetivo proteger a la pulpa. Así que vemos perfectamente bien en esta imagen radiográfica cómo se ven esos cálculos pulpares y cómo se ha ido reduciendo el diámetro de la cámara pulpar. Si nosotros logramos penetrar a esa cámara pulpar
vamos a observar esas concentraciones dentinarias, esos cálculos. Es ideal removerlo con la moción ultrasónica. Pero también hay otras características anatómicas que debemos considerar. Sabemos que es muy probable que en la raíz mesial de los molares inferiores podamos encontrar un conducto mesiomedial. Hace muchos años está descrito en la literatura por Dedeus. Y lo que nosotros tenemos es tener la conciencia de que si en ese istmo que está entre el espacio del conducto bucal y el conducto lingual hay alguna sugerencia de que pudiera esconderse algún conducto, podemos hacer ese desgaste selectivo ultrasónico y tratar de hacer negociado este conducto. Si logramos hacerlo, muy probablemente está presente. No sabemos si se va a unir a uno de los conductos principales, ya sea el bucal o al lingual, o que tenga una salida independiente. Pero si lo logramos hacer patente, lo confirmamos radiográficamente, se instrumenta y se obtura. Y obviamente eso nos va a garantizar. Esta es una imagen en la cual se observa ese istmo entre los conductos bucal y lingual. Y si nosotros hacemos ese desgaste selectivo, vamos a ver cómo incluso en la imagen radiográfica, si ponen un poco de atención, se ve el golpeteo de la punta ultrasónica que hizo ese desgaste y cómo esa lima está entrando en ese conducto mesiomedial para tratar de hacerlo patente. Se negocia, se instrumenta y se obtura. Y obviamente vamos a garantizar al paciente. Instrumentación. En el mercado hay una gran cantidad de instrumentos rotatorios desde finales de los años 80, ya bien entrados en los 90 y ahorita tenemos una nueva generación en cuanto a aleaciones, mociones y filosofía de ingeniería y diseño en los instrumentos rotatorios o mecanizados en endodoncia. Lo más importante es conocerlos y saber que la filosofía de un instrumento rotatorio debe de ser el preservar los valores anatómicos del espacio del conducto radicular. Si ya tengo una aleación tan noble de níquel-titanio y que ahora tiene unos procesos metalúrgicos que me permiten tener un control de memoria en la aleación, así como entra mi primer instrumento para hacerme patente el conducto y darme una medición en longitud real de trabajo, desde el primero hasta el último instrumento con el que voy a debridar estos conductos, debe de mantener esos valores anatómicos para darme un sellado hermético tridimensional y pueda entonces yo crear una tarea adecuada en cuanto al tratamiento de conductos se refiere. Esta nueva generación de aleaciones de níquel-titanio son una filosofía con respecto al control de memoria. Pueden precurvarse estos instrumentos, pero la situación principal es que las limas convencionales de níquel-titanio son muy flexibles, pero tienden a regresar a su posición original. Estos nuevos instrumentos rotatorios tienen esta filosofía o este manejo de control de memoria que va a permitir que el instrumento se mantenga lo más centrado posible en el conducto sin tender a desviarse e irse hacia la pared opuesta donde se encuentra la curvatura interna de la anatomía del conducto radicular. No quiere decir que lo elimine por completo, reduce mucho esta característica que tienen los instrumentos rotatorios convencionales, porque tiene una memoria plástica. Así que yo puedo deformar a esta lima y mantenerla en esta misma forma e introducirla al interior del conducto. O bien, esta filosofía de metalurgia que tienen ahora estos instrumentos va a permitir que toque con mayor facilidad las paredes del conducto sin tender a desviarse por regresar a su memoria elástica. Yo tomo un instrumento, lo hago deformado y en esta forma se queda. Al momento de que entre en contacto con una mayor temperatura, inmediatamente va a tender a regresar a su posición original. Ahora, ese control de memoria fue introducido y los primeros instrumentos fueron de la casa Coltene. Y Coltene lo que hizo fue crear un instrumento en el cual las limas tenían ese control de memoria, pero en ese control de memoria tenían un pequeño defecto. También en forma vertical se deformaban muy fácilmente. La lima se destrenzaba. Así que vino una nueva filosofía de fabricación que fue la electroerosión, porque este proceso de electroerosión o electrodescargas maquinadas sobre una superficie metálica, lo que hacen es que a través de un proceso de cargas eléctricas, chispas entran en la superficie de un metal y van a crear un corte tan fino y tan delgado que no va a provocar que haya un desgaste mayor en esta superficie. Y así, las casas comerciales que han hecho este tipo de nueva aleación
con la ayuda de la maquinación electromagnética, electromecánica, nos van a crear esto. Estas casas comerciales lo que hacen ahora es permitirnos crear estos elementos con una interfase en los espacios entre una superficie metálica y otra tan reducida que es más delgada que un cabello. Así que la precisión de corte de estos nuevos procesos metalúrgicos es muy eficaz y muy precisa. Ya no es una cegueta que corta una superficie, ya no es un torno que le da forma a una lima. Es este tipo de alambre que con esta cuba electrolítica, a través de ese chispado, va a crear un corte, un diseño o una característica en una superficie metálica sólida. Y ese espacio que hay es muy reducido. Estas son las chispas que aparecen. Vean ustedes cómo en esta tina dieléctrica el agua va a provocar que 2 micrones, ¿qué tan pequeños son 2 micrones que tiene? Esto es un cabello. Esto es un micrón. Vean entonces cuál es la diferencia entre estos, que a través de esta tina dieléctrica, con agua ionizada, va a provocar que al momento de introducir este elemento metálico y se activen estas chispas, va a provocar que se hagan esos cortes en la superficie sólida. Y entonces, este tipo de fabricaciones se creó primero para la industria relojera y para la industria automotriz, para crear piezas con una precisión muy elevada en cuanto a sus componentes. Sin embargo, se empezó a utilizar también en la odontología y en la medicina. Así que tenemos las características de un corte que es tan fino que parece como si fuera un acto de magia. Vean, y la verdad es que no es una imagen o no es una forma poco complicada. Tiene bastantes aristas, bastantes espacios en donde al momento de volver otra vez a ubicarse en la superficie donde se realizó el corte, pues prácticamente como si fuera por arte de magia, desaparece la imagen porque el espacio que hay entre las dos superficies sólidas es tan reducido que vean, pareciera como si lo hubiera absorbido. Lo que pasa es que están delgados esos micrones que obviamente el espacio que hay entre las dos interfaces es muy reducido. Así que la precisión de esta fabricación de los nuevos instrumentos mecanizados en endodoncia es tan elevada que nos permite crear un sistema que la casa comercial Neolix creó en Francia. Esta empresa que tenemos aquí a bien conocer en México a través de la Casa Viardin, se creó en el año 2009 en Chartres-la-Fort, que está aproximadamente a unos 60 kilómetros de París. Esta ha sido creada para fabricar elementos metalúrgicos para la industria. Sin embargo, quien está a la cabeza de este proyecto es el ingeniero Javier Roland. Su esposa es endodoncista y le pide que se diseñe un instrumento rotatorio para poder competir en el mercado, pero además lo primero que hace es satisfacer las necesidades que ella tenía. Así que junto con Jacques Pernot y con Hubert Ebert, lo que hacen es crear, en base a la filosofía de los sistemas rotatorios que había de dominio en el mercado, un nuevo sistema de instrumentación rotatorio mecanizada en endodoncia, y su plataforma fue esta primera lima. Esta lima es una lima que tiene una punta 25, pero con una conicidad 0,6, una conicidad constante. Es una lima fabricada en la aleación en níquel titanio con un proceso metalúrgico de control de memoria, pero que se ha creado con electrodescargas maquinadas. Este electrofacetado de la superficie le crea características particulares y obviamente al momento de crear un instrumento de esta naturaleza había que saber cuál iba a ser su moción y cuál es su tolerancia en cuanto a fuerza de movimiento como newtons. Así que ellos indican que su uso debe ser a 500 revoluciones por minuto a 1.5 newtons, en base a muchas investigaciones que se hicieron. El diseño del corte transversal del instrumento tiene una forma rectangular, pero está desplazada de su centro de gravedad. La masa del instrumento, al ser de manera rectangular y desplazada hacia una de las paredes del conducto, crea que haya solamente 2 puntos de contacto radial del instrumento en la superficie del conducto radicular. Y ahora, lo que estos puntos de contacto radial crean es que haya un espacio lo suficientemente amplio para alojar la limalla dentinaria mientras el instrumento está girando en el interior del conducto. Así que este espacio tan conveniente para drenar la dentadura que está creando al momento de preparar el conducto, pues obviamente evita que el instrumento se atasque más fácilmente. Pero el ángulo de corte que tiene este punto de contacto radial es de 45 grados. ¿Qué quiere decir esto? Es un ángulo de ataque en la superficie o en la pared del conducto radicular que reduce
reduce, y quiero ser enfático en esto, el efecto de atornillamiento de un instrumento rotatorio, porque la mayoría de los instrumentos rotatorios experimentan esta filosofía. Se siente como el instrumento se empieza a en el interior del conducto como un tornillo, así que esto reduce. Ahora, esta característica de desplazar el centro de gravedad de la porción en donde hace el centro de rotación el instrumento es para dar origen a que haya una rotación excéntrica del mismo instrumento. Y al crear este efecto de rotación excéntrica, que haya una transportación mecánica de la limalla dentinaria fuera del conducto, de apical hacia coronal. Pero además que no se rompa el hecho de que dos puntos de contacto radial hagan contacto con la superficie del conducto al momento de estar instrumentándolo constantemente. Así que hay una menor superficie de contacto con este movimiento, por decirlo de alguna manera, de serpentineo, un movimiento excéntrico. Si lo comparamos nosotros con los cortes transversales tradicionales de la mayoría de los instrumentos rotatorios que tienen 3 puntos de contacto radial, puede ser que digamos, bueno, tiene 3 puntos de alojamiento de limalla dentinaria. Pero ¿qué es lo mejor que tenemos? Mientras menos puntos de contacto radial hay en el conducto, la flexibilidad del instrumento y con esta variedad en cuanto a giro excéntrico, me va a permitir transportar la limalla dentinaria fuera del conducto de manera mecánica. Vemos aquí los cortes transversales de los instrumentos rotatorios con 3 puntos de contacto radial, como el ProTaper, el SafeSider o el Neolix que tenemos en esa forma rectangular, como ya lo mencionamos anteriormente. Ahora, estos instrumentos se complementaron con el diseño de un abridor de orificios que tiene una punta 25 pero con una conicidad 12. El instrumento es muy pequeño, mide solamente 12 milímetros, porque está diseñado para crear una ampliación del acceso al conducto radicular. El otro es el A1, que tiene una conicidad 0,6 en una punta 20. Este va a ser de los primeros que va a preparar al conducto. La plataforma de este, que fue el 2506, y finalmente complementaron al sistema con una lima de punta 40, pero con conicidad 0,4. ¿Para qué? Para preparar solamente el tercio apical, el uso de la lima 2506. Las características que tiene el sistema Neolix es que tiene bordes cortantes bien definidos, con una punta guía radial, pero además la filosofía de una sola lima para poder preparar todo el espacio del conducto radicular fue tomada ya que en el momento en el que empezaron a hacer estas investigaciones estaba muy difundido el sistema de instrumentación Reciproc por parte de la casa BDW y el Wave One por parte de Dentsply, que con solamente un instrumento poder debridar todo el espacio del conducto. Lo importante es saber que está fabricado con un proceso de electroabrasión y además nos da una gran flexibilidad axial a la torsión y tiene un eficiente corte para que permita alojar en los lechos o en las flautas que están entre cada una de las hojas de corte una buena cantidad de limalla dentinaria y no mermen la posibilidad de las hojas de corte para incidir en la superficie del conducto. Así que voy a brincarme este video para obviarlo un poco, porque este es uno de los, considero, de los grandes aciertos en cuanto al diseño de este sistema de instrumentación rotatoria. Esta es la lima GPS. Esta lima GPS es la lima que tiene la punta 15 con conicidad 0,3 que me va a crear el primer trabajo del interior del conducto para darle viabilidad al resto de los instrumentos. Podríamos decir que es una path file. Entonces, la característica que tiene esta lima es que al ser una lima tan flexible, tan delgada y con el proceso de maquinación que tiene, fácilmente me va a abrir el espacio de un conducto para poder darle entrada a los demás. O en el hecho en el que nosotros ya logramos hacer patente un conducto, podemos nosotros complementar un acceso radicular y poder crear también una viabilidad mayor a conductos tan delgados o complicados como los MB2, por ejemplo, o un conducto mesiomedial en los molares inferiores. Así que esta lima tiene esa viabilidad y tiene otras características muy particulares. Al tener bordes de corte tan definidos y ser tan flexible, también me permite que se pueda utilizar con movimientos rotatorios y reciprocantes. Esta lima tiene esa dualidad y tiene una exclusiva combinación de una superficie más dura, pero con un núcleo muy suave. Ahora,
correcta. Ahora, los beneficios que tiene es que tiene un efecto antitornillos, obviamente si lo utilizamos con una moción reciprocante. Es una alta eficacia que tiene al corte, es muy resistente a la fatiga, mas no irrompible. No existe absolutamente ningún instrumento que sea irrompible, ninguno es eterno. Es una eficiencia que tiene de limpieza hasta el ápice, porque con esa moción que tenemos y ese diseño que tiene del movimiento de la lima y de la distancia entre sus hojas de corte y a la pared del conducto, va a transportar de sentido apical hacia coronal a esa limalla dentinaria. Y además me va a permitir un retratamiento de conductos, el sistema en sí. No solamente la lima GPS, si yo puedo utilizar la Neolix 2006 o la 2506, voy a poder remover fácilmente a esa gutapercha que pueda yo encontrar en el interior del conducto y reconformarlo. Es conveniente para conductos difíciles, estrechos o curvos o muy calcificados empezar siempre con la lima GPS y de manera suave entrar con forma de picoteo, los picking motions que nos describe en la literatura el doctor John Max Padden, para poder ir penetrando en progresión y alivio hasta lograr hacer patente todo el conducto. La lima se puede precurvar si es necesario para acceder a conductos en donde esas concentraciones dentinarias me están obliterando la entrada original. Y obviamente evitar que haya algún escalón, o si es que me llegara yo a encontrar un escalón, puedo precurvar la punta de la lima, tratar de librarlo para poder llegar hasta el tercio apical. Esta es una lima Neolix y es la 4004 y vamos a ver qué ocurre con ella cuando nosotros la precurvamos. Va a mantener la forma original que nosotros le precurvamos, pero al momento de entrar en contacto con el agua a 42 grados centígrados, esto es lo que ocurre. Corrige su característica anatómica. ¿Qué quiere decir? Que no se mantiene así. Y entonces, en el momento en el que está penetrando en el interior del conducto, al momento de entrar y precurvarse, va a preservar con la fricción en una temperatura el que pueda corregir estas curvaturas que tiene. Si yo hago una corrección y hago un comparativo de esta lima de otra casa comercial con la misma filosofía de control de memoria, me voy a dar cuenta cómo es posible que no tengo la misma característica en cuanto a lo que es conformarla con una precurvatura y además desde más bajo calibre, es una 25. Sin embargo, al introducirla en la misma temperatura que la introduje a la Neolix, no hubo esa corrección en cuanto a lo que es su característica del instrumento. Ahora, siempre que hay algún instrumento, hay que irse a la literatura para poder respaldarlo. Hay que ver contra qué se ha ido evaluando un sistema nuevo que entra en el mercado y obviamente que las tendencias sean más favorables para poder confiar en él y no inmediatamente hacer caso inmediato a la comercialización del mismo producto. Así que si tenemos una buena gama de artículos que estén respaldando un nuevo sistema rotatorio, con más confianza podemos nosotros emplearlo. Ahora, cuando nosotros hacemos el análisis de algunos artículos, pues nos damos cuenta que lo más importante es que se pongan en consideración en cuanto a competencia con otros que tienen una mayor penetración en el mercado. La mayoría de los artículos que vamos a encontrar nosotros de esta casa comercial Neolix, de este sistema de instrumentación rotatoria, vienen a partir de 2016-2015, este es del 2017, y la mayoría están publicados en Europa. Y esto es solamente algo rápido en donde, en conclusión, comparando el sistema ProTaper universal contra el Neolix, ambos tuvieron la capacidad de mantenerse lo mejor centrado en el interior del conducto. Pero la verdad es que si nos vamos a las gráficas, vemos cómo Neolix se mantuvo de mejor manera sin desviaciones en el interior del conducto que lo que hizo ProTaper. Y aquí nos damos cuenta en la línea punteada cómo es el instrumento ProTaper y cómo se comportó el Neolix. Así que hay que compararlo, hay que utilizarlo y hay que hacer la mayor cantidad posible de investigaciones al respecto para poder darle mejor respaldo. En América no hay ningún estudio hasta el momento publicado de la casa Neolix haciendo comparativos de esto. Esperemos ya en un futuro muy cercano poder presentarlo y publicarlo. Pero si regresamos a nuestro tema principal, que es el tratamiento de conductos de inicio a fin, lo que queremos nosotros es que un instrumento se adapte
a ese espacio del conducto radicular sin alterar sus valores anatómicos, llegar al límite adecuado, a donde se encuentra ese CDC, a donde está esa constricción apical, que permita un sellado de que el material no penetre más allá de esos límites y que su posición espacial original siempre se conserve. La anatomía del conducto radicular es como la naturaleza, no tiene líneas rectas, no tiene figuras geométricas exactas, es como un lago y es irregular, no existe un lago completamente redondo, a menos que sea artificial. Y los conductos radiculares tienen esa característica, no son perfectos, no son exactos, siempre tienen algunas desviaciones. Los conductos radiculares, por lo general, son ovalados, pero también pueden encontrarse características anatómicas como estas. Siempre tendrán un diámetro mayor y un diámetro menor, y en algunas superficies en donde hace más trabajo una lima y se recarga más. Este es el doctor Steve Senia, tuve la oportunidad de conocerlo hace ya muchos años, en donde hablaba mucho él sobre la filosofía de la dimensión olvidada, las paredes del conducto radicular, ¿qué las toca? Pues sí, es verdad, por lo general siempre en una instrumentación, tanto manual como rotatoria, por lo general al instrumento siempre lo centramos en el conducto y muchas veces obviamos que en las paredes se está quedando esa limalla dentinaria. A lo mejor le dejamos toda la tarea al proceso de irrigación. Pero si podemos nosotros tener la característica de limpiar o limar esas paredes del conducto recargándolo en las superficies del mismo, vamos a permitir que esa limalla dentinaria se desaloje y en el momento en el que hagamos la irrigación podemos desalojarla. Pero cuando nosotros ya estamos preparados para sellar el conducto, pues eso nos va a reflejar lo que hicimos, es ponerle la cereza al pastel del trabajo bioquímico mecánico que realizamos. ¿A poco no se les antojó? Qué bonito se ve un trabajo así, ¿no? Qué bien se ven conformados los conductos, se respetó el límite del foramen apical, se respetó la desviación que tenía, se ven que hay ahí conductos laterales, otros en donde características anatómicas en particular pueden llegar a presentarte como un radix entomolaris en este molar inferior, o incluso en conductos en los cuales, este es un tercer molar y un segundo molar, en donde pudiera ser todo un reto, pero si se puede llegar a conformar y a instrumentar, prepararlos, el diente se conserva en boca. Así que, si nosotros tenemos este tipo de dientes y se pueden rehabilitar en boca, pues lo más importante es que estén bien rehabilitados y no que tengan estas características de sellado coronal. Al tratamiento de conductos lo va a garantizar un buen sellado coronal. En mayor porcentaje fracasa un buen tratamiento de conductos con una mala restauración coronaria, que si el tratamiento de conductos no está debidamente llevado, pero la restauración coronaria tiene un sellado hermético lo más posible. Y obviamente este no es un tratamiento mío, este es un tratamiento de un buen amigo del grupo de Endociencia Latina. Y vean lo que se puede lograr cuando se conforma adecuadamente y se tienen todos los protocolos adecuados cuando se hace un tratamiento de conductos debidamente llevado a cabo. Pero vamos a despertar del sueño, eso es lo que nosotros queremos. Sin embargo, llegó Obi Peters para decirnos que desgraciadamente el 35% de la superficie del conducto radicular no lo ha tocado nada. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Que puede quedarse tejido pulpar infectado, pueden quedarse bacterias, puede quedarse debris dentinario o pulpa, sana o contaminada. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues obviamente si nosotros estamos pensando que cuál es el mejor sistema de instrumentación rotatorio, cuál es la mejor técnica de instrumentación manual, pues la verdad es que no existe. Porque cada conducto tiene características completamente diferentes y tiene superficies en donde nosotros no vamos a observar el interior del conducto. Por muy bueno y potente que sea el microscopio, del tercio medio para abajo ya no tenemos dominio visual. Es la zona en donde se empiezan a precurvar. Y aquí, esto es lo que observamos nosotros. Una superficie del conducto preparada, instrumentada, y la otra que no tocó absolutamente nada el instrumento rotatorio o la lima manual. Así se queda en su forma original. Si creímos que la dentina era una pared lisa con estas pequeñas perforaciones de los túbulos, mentiras. Es una superficie rugosa, sinuosa, en donde están esos túbulos dentinarios. Y si a esto no tocó nada y en esos túbulos están alojadas bacterias, algo tiene que entrar, algo tiene que hacer. Y la tarea nos la completa la irrigación. Y cuando nosotros creamos un proceso de irrigación, un protocolo de irrigación, lo que queremos es tener perfectamente bien documentado cuál es el objetivo de la irrigación. Porque son dos básicamente, el mecánico y el biológico. Y dentro del mecánico pues ya sabemos que es barrer con esos detritus dentinarios para desalojarlos fuera del conducto. Pero también
hay que estar conscientes que durante la instrumentación el conducto no debe de estar seco. El conducto debe de estar siempre inundado en nuestro irrigante para crear una lubricación entre las paredes del conducto y el instrumento, ya sea manual o rotatorio. Pero además, ese irrigante debe tener la característica de ser un solvente orgánico para diluir tanto a pulpa como a la fase orgánica o en la parte orgánica de la dentina del espacio del conducto radicular. Pero biológicamente que me sirva también como un antimicrobiano. Ahora, este es un artículo muy viejo, lo sé, desde 1943. El doctor Grossman nos indicó que el hipoclorito de sodio al 5% era el que disolvía más rápido el tejido pulpar comparado con otras sustancias como el ácido sulfúrico, la papaína o el ¿cómo se llama? Óxido de sodio. Así que lo que nosotros necesitamos es tener el adecuado irrigante para poder crear esta tarea. Y además que se utilice como un desinfectante, que tenga un proceso bacteriológico en la superficie de las bacterias. Este fue un estudio que hizo el doctor Jimmy Jessel Soy en el 95, en donde se dio cuenta de que el hipoclorito de sodio en una concentración al 5.25% tiene incidencia sobre estas cepas bacterianas y obviamente nos está dando a conocer que es una adecuada irrigación, una adecuada concentración del hipoclorito de sodio para poder actuar como un agente antimicrobiano. ¿Cuántos de nosotros no tenemos al alcance este tipo de elementos? Ya sea Clorox, Cloralex, Tres Patitos, el Chinito. Pero ¿qué características tienen estos? Están hechos y diseñados, fabricados para el consumo doméstico. ¿Cuál es su control de calidad exacto y absoluto? La verdad es dudoso. Hasta hace algunos años, Clorox era la única empresa que publicaba en la etiqueta la concentración de cloro libre que tenía y ya no lo hace más. Así que no sabemos realmente si conserva esas características. Este estudio fue hecho aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México y fue hecho principalmente por la doctora Laura Baires, el doctor Víctor González, actual presidente de la Academia Mexicana de Endodoncia y a quien mando un saludo, el doctor Carlos Tinajero, coordinador de la especialidad de endodoncia en la UNAM, en CEU, y la doctora Laura Baires, que ellos hicieron este estudio en donde se aventaron más de 1000 titulaciones de distintas casas comerciales que fabrican hipoclorito de sodio de manera doméstica, en donde vieron las lecturas con concentraciones entre el 5.25% y el 2.5%. Y resulta que la concentración en cuanto a sus lecturas y por esas titulaciones, en un índice de confiabilidad del 95%, se dieron cuenta de que el biarsonite era el que más mantenía la estabilidad de la concentración en su presentación comercial. Y las características en cuanto a lo que eran esas tablas nos hacían ver que este era el que de mayor manera mantenía esos valores estables en sus concentraciones por la presentación comercial que tenían. ¿Y cuál era esa característica? Que la presentación comercial que tienen, por lo general, los hipocloritos que se fabrican de manera doméstica para el consumo doméstico, tienen envases de distintos colores. Y además, su proceso de fabricación es diferente a como lo fabrica un laboratorio, como lo hace Viardén. Viardén tenía hasta hace pocos años solamente la presentación en 2.5% en este tamaño de envase, porque tenía otro de mayor dimensión, de 1 litro, al 5.25%. Entonces, ¿cuál era la característica fundamental? Que el envase en el cual estaba concentrado el hipoclorito de sodio del biarsonite es ámbar. Evita que la luz entre, tiene una doble tapa que evita que también se evapore y eso merme las características de concentración del hipoclorito de sodio. Actualmente tenemos ya al alcance esta presentación de 250 mililitros del biarsonite al 5.25%. Y si se dan cuenta, en el momento en el que consuman uno de estos y hacen un comparativo entre el Clorox, Cloralex o el que ustedes quieran, el olor es muy distinto. Prácticamente no despide un olor como el que característicamente tiene el hipoclorito de sodio de uso comercial con el biarsonite. Y eso, créanme que lo vamos a agradecer, porque si hay un olor desagradable es ese. Cuando nosotros estamos hablando de irrigación, tenemos que tener en mente de que la irrigación no es nada más aventar un chorro de hipoclorito ahí en el conducto y ahí lo bañas. Hay que tener una técnica.
No le avienten el chisguete ahí, porque nos podemos llevar una sorpresa. En el mejor de los casos una cosa así, pero ¿qué tal si fluye el hipoclorito a través del foramen apical y va a dar a los tejidos periapicales? No nos va a dar tanta risa y al paciente menos. Así que dentro de las técnicas de irrigación tenemos a la pasiva, que es la que convencionalmente se hace, nada más estar inyectando el hipoclorito de sodio al interior del conducto. Pero la activa es la importante, porque esto va a permitir que ese hipoclorito de sodio interactúe de mejor manera en la superficie del espacio del conducto radicular o del sistema de conductos. Y la tenemos manual y la tenemos mecánicamente asistida. Y dentro de las manuales tenemos la manual dinámica y la lima de pasaje. Así que vamos a diluir poco a poco esto. Si nosotros estamos hablando de la mecánicamente asistida, que es la más eficaz para crear un proceso de cavitación, tenemos a los elementos sónicos. Y los elementos sónicos como este endoactivator con puntas plásticas me van a crear un proceso de agitación del hipoclorito de sodio en el interior del conducto para difundir de mejor manera. Pero también tenemos los elementos ultrasónicos, y esos elementos ultrasónicos tienen una vibración más elevada que va a crear un vórtex y una difusión de ese hipoclorito de sodio con mayor penetración en todas esas prolongaciones que tenga la anatomía interior del conducto. Pero también está el otro proceso de presiones, mecanismo de presiones alternadas. ¿Por qué lo quise poner yo este mecanismo de presiones alternadas? Aparte de que está publicado en la literatura, y este libro en el cual me basé yo para poder publicarles y compartir esto, es el libro que editó la Universidad de Guadalajara, el posgrado de endodoncia, en donde están a la cabeza el doctor Jorge Vera, el doctor Lara Rosano, en donde hablan sobre estos artículos, y uno de ellos que me llamó la atención es el de Lee y colaboradores en el 2004, que nos dicen que la irrigación manual dinámica deja menor cantidad de colágeno residual y que difunde de mejor manera al irrigante en comparación con la irrigación manual pasiva, que es la que normalmente hacemos. ¿Por qué hago esto? Porque a lo mejor amigos o colegas que están haciendo tratamientos de conductos no tienen al alcance el comprar un equipo ultrasónico o no se han decidido o no encuentran el endoactivator o su endoactivator ya se descompuso. ¿Ahora qué voy a hacer? Pues para mejorar esto, este artículo nos hace ver que se puede ajustar una punta de gutapercha en el interior del conducto y haciendo movimientos de entrada y salida van a permitir difundir mejor el hipoclorito de sodio y eso es mejor que hacer nada o tener una irrigación manual pasiva. Para poder crear estos protocolos de irrigación hay que tener los elementos adecuados. Una aguja con un diseño conveniente para poder difundir el hipoclorito de mejor manera y que tenga una irrigación lateral y un eyector que permita que todo ese excedente del hipoclorito de sodio que yo estoy bañando en el interior del conducto sea debidamente extirpado de él. Y al momento de succionarlo, debe de estar en el margen cabo superficial del acceso coronal. No se introduce en el interior de la cámara, porque lo único que se va a introducir en el interior de la cámara y en los conductos será la punta de la aguja del irrigante, para poder vaciar el irrigante en el interior del conducto. Y ese eyector siempre va a estar allá afuera, porque además, después de haber creado este proceso de irrigación entre un instrumento y otro, esa cámara pulpar debe de permanecer inundada en hipoclorito de sodio. Acuérdense que mencionamos que va a funcionar como un lubricante también. Ahora, distintos diseños que se han creado para poder difundir de mejor manera el hipoclorito de sodio en el interior del conducto y evitar que se proyecten directamente hacia el tercio apical, pues se han dado a conocer en el mercado como esta aguja, por decirlo de alguna manera, cribiforme, porque tiene dos orificios laterales, podría difundir mejor el hipoclorito. Pero lo más importante de todo para evitar un accidente de esa naturaleza es respetar la dimensión vertical al momento de obtener la longitud real de trabajo. Evitar en todo momento rebasar ese límite del foramen apical para evitar su ensanchamiento y que con mayor facilidad pueda fluir a través de ese foramen el hipoclorito de sodio. Sin embargo, también hay que considerar hasta dónde llevar esa aguja y que la aguja no se sienta ajustada en el interior del conducto ni tampoco hacer una presión de una sola intención fuerte para evitar esos accidentes. Complementariamente en la irrigación, cuando hemos terminado de preparar el conducto, es recomendable utilizar un quelante. El EDTA es el mejor posible y en una concentración al 17% para poder atrapar esas moléculas, esos iones metálicos de calcio, secuestrar esas moléculas y darle permeabilidad a las paredes dentinarias para que nuestro sellado pueda ser lo más hermético posible. El EDTA tiene las características
su nombre es ácido etilenglicol tetracético, tiene las características de saturarse de las moléculas de los iones metálicos. Entre 6 y 10 minutos se satura y ya no tiene viabilidad de seguir provocando ese efecto de quelación. Y esto es lo que nosotros queremos observar. Una pared dentinaria lo más permeable posible para que pueda yo sellarla de manera adecuada y que los tags del cemento que van a crear la verdadera interfase entre el material sólido de obturación, que es la gutapercha, y las paredes del conducto, penetren a través de estos túbulos dentinarios, que esa presión hidráulica me permita tapiar a las bacterias que pudieran todavía quedarse ahí. ¿Por qué menciono esto? Porque es imposible pensar que un conducto esté estéril, es muy difícil. Si ya teníamos un ataque bacteriano que muy probablemente se alojen esas bacterias en estos túbulos dentinarios, es muy difícil que no vivan después de haber hecho toda esta tarea. Tendríamos que meter la cabeza del paciente en un autoclave para poder darle esterilidad a estos conductos. La verdad es que eso sería imposible. Así que si nosotros tenemos la posibilidad de, al final de haber preparado el conducto y nuestra última irrigación sea con EDTA, después de haber desalojado el hipoclorito de sodio del conducto, vamos a poder crearlo. ¿Qué sucede si mezclamos hipoclorito de sodio y EDTA en el interior del conducto? Pues vamos a ver un efecto de efervescencia. Y en ese efecto de efervescencia lo único que estamos haciendo es que está liberándose CO2. Y las posibilidades o las características de desinfección que tiene el hipoclorito de sodio se van a mermar por completo. Ahora, ya vamos a poner las cerezas al pastel. Y los materiales de obturación sabemos que el principal es la gutapercha. Aun cuando sabemos que también hay puntas de plata, hubo puntas de plástico, se utilizaron pastas y resinas, la gutapercha sigue siendo el material que más se utiliza y es el más comercial en el mercado. Hace poco el doctor Stephen Cohen hizo una publicación al respecto en el espacio de Facebook sobre la gutapercha, que desde cuándo existe y en este momento sigue prevaleciendo, pese a que se crearon las puntas de plata, las pastas, las resinas, en donde se decía que era lo más fluido para poder sellar tridimensionalmente el conducto. Pues no, la verdad es que Hill desde 1847 fue quien desarrolló la primera gutapercha para rellenar los conductos radiculares. Y la llamó empaste de Hill y consistía en una gutapercha que era hecha a base de carbonato de cal y cuarzo. Ya después, en 1887, la compañía SS White fue la primera que empezó a fabricar los conos de gutapercha para ser utilizados en endodoncia. Sin embargo, si nosotros analizamos cómo es una gutapercha, una punta, pues nos damos cuenta que lo que menos tiene es gutapercha. Tiene de entre un 18 y un 22% como matriz. Pero lo que principalmente le da el relleno es el óxido de zinc. Ese óxido de zinc es lo que también permite que tenga, junto con los sulfatos metálicos, la radiopacidad que nosotros estamos buscando en el material para poder reflejarlo en el interior del conducto. Ahora, esta gutapercha, tenemos las puntas estandarizadas y las no estandarizadas. Y muchas veces nosotros utilizamos que la medium fine, la extra fine, la fine fine. Pero ¿qué diámetros tienen las puntas? Por lo general, cuando utilizamos nosotros una técnica convencional de compactación lateral, utilizamos la punta de gutapercha estandarizada que corresponde a la última lima que preparó a nivel longitud real de trabajo. Y después utilizamos las medium fine. ¿Pero qué característica tiene la medium fine? La medium fine mide 0.27 milímetros en D0. Eso es lo que tiene. Y es una punta muy delgada que va subiendo su conicidad hasta terminar en D16 a 0.68. Entonces, muchas veces hay que conocer esto para saber por qué lo utilizamos, cuál es el objeto, cuál es la tarea que estamos nosotros realizando. Porque queremos esto. Ya habíamos visto esta imagen y yo quiero crear esto, un sellado tridimensional, el famoso monobloc anhelado. Los objetivos de la obturación deben ser estos tres: que haya un sellado coronal hermético, que se retenga cualquier forma de vida de las bacterias en las paredes del conducto y que el sellado apical sea lo más hermético posible para evitar que haya fluidos del periápice y penetren al interior del conducto a través del foramen, propiciando que se pueda reinfectar el espacio del conducto radicular alimentando a bacterias. Nos dice Castellucci que en el momento en el que ustedes sellan tridimensionalmente, pues le cerramos todas las puertas de salida a las bacterias para que eviten un intercambio, una comunicación del interior con el exterior. Sin embargo, en estos estudios que hizo también el doctor Francisco Balandrano, nos está haciendo ver las características que tiene un sellado
junto con el material sólido que es la gutapercha y lo que crea la interfase de sellado que es el cemento. Si nosotros nos damos cuenta, la presión hidráulica del cemento es importante porque es la que puede penetrar en esas prolongaciones, en esos conductos laterales. Pero hay que tener también en cuenta de que ese material de obturación tiene que estar debidamente adaptado, porque si tenemos estas características en donde hay pequeñas irregularidades del espacio del conducto radicular, como este pequeño hombro, pues yo quiero que ahí también se sellen las paredes del conducto. Y la gutapercha, si se inserta en frío, difícilmente el cemento o las puntas de gutapercha accesorias van a poder sellar algo así. ¿Qué tengo? Pues tengo un material que afortunadamente es termoplástico y que si yo logro crear un sellado hermético por darle deformación plástica a la gutapercha, voy a evitar esto. Voy a evitar que haya estas filtraciones. Voy a evitar que haya espacios en la interfase conducto, cemento sellador y gutapercha. Así que nuestro sellado apical también debe de lograr alcanzar una adaptación adecuada hacia el límite apical de la longitud real de trabajo para evitar que haya estas filtraciones. Y obviamente estas filtraciones pueden llegar a propiciar que se diluya el material de obturación, y más si se utilizó la clásica fórmula de Grossman a base de óxido de zinc y eugenol, pues va a ser muy fácil que se diluya y que esto abra paso a una intercomunicación entre las bacterias que hay en el interior o simplemente que los fluidos penetren a través del foramen apical. La otra situación es que haya variaciones en la preparación del conducto y se dejen espacios que no fueron debidamente tratados, limpiados, conformados, y que el sellado esté por otro lado. Y obviamente también aquí hay una puerta de entrada. Decía también en la literatura que se hablaba sobre esta pata de elefante cuando se hace una desviación del conducto a nivel original. El doctor Benjamín Briceño nos decía que es una pata de elefante. Cuando nosotros tenemos esto, nos estamos dando cuenta que podemos tener dos accidentes cuando estamos nosotros compactando a la gutapercha en el conducto, ya sea una sobreextensión o una sobreobturación. Y cuando nosotros tenemos una sobreextensión, el material sale, pero no tenemos un sellado apical. Si tenemos una sobreobturación, sí, el material puede rebasar el límite apical, pero hay un sellado. Ese espacio está debidamente compactada la gutapercha. Entonces, en el peor de los escenarios, si la gutapercha rebasa el límite apical, pero está bien sellado, tiene mejor pronóstico que si solamente una de las puntas salió del espacio del foramen apical y deja espacios en esa interfase. Las técnicas de obturación, ya sabemos que tenemos la compactación lateral, la compactación vertical, pero también la onda continua. Y la condensación hay que dejarla a un lado, porque no es condensación, es realmente una compactación del material de obturación que tenemos. Ese término, aunque se sigue todavía teniendo en la literatura, debería ya de estar en desuso, porque la condensación es un cambio de estado de la materia, de forma gaseosa a forma líquida, y la gutapercha nunca está en forma líquida. Además, no se vaporiza, no se evapora. Lo que hacemos con la gutapercha es compactarla. Mantenemos esta misma cantidad de gutapercha, solamente estamos variando a las moléculas para poder adaptarlas a una superficie donde la estamos acomodando, por decirlo de alguna manera coloquial. Cuando nosotros hacemos una compactación de la gutapercha, lo que nosotros hacemos es juntarla toda. No sé por qué no corre el video, pero este es un tren en China, en donde pues obviamente con la densidad de población que tienen los chinos, van a provocar que todos esos vagones se llenen perfectamente bien. Desgraciadamente ahora con la sana distancia, dudo mucho que se logre tener la sana distancia o que no se compacte la gente dentro de los vagones en el metro. Este estudio fue el estudio de Toronto que se hizo entre 2003 y 2004. Nos dice que se tienen mejores resultados con la compactación vertical de la gutapercha termoplastificándola. Que la compactación vertical es el método más rápido y más seguro para el sellado del conducto de manera tridimensional. Y además, es confiable una obturación de conductos laterales y accesorios por esa presión hidráulica que se crea. No porque penetre muchas veces la gutapercha ahí, sino porque esa presión hidráulica desplaza al cemento sellador y ocupa esos espacios. Pero además nos dice que hay un mínimo riesgo a la fractura radicular porque no se crea ese efecto cuña que creamos o que hacemos al momento de utilizar los espaciadores con una técnica de compactación lateral. La técnica de onda continua fue diseñada por el doctor Stephen Buchanan en 1987 y él lo que nos hace ver es que propone que la técnica
convencionalmente de Schilder sea modificada. Porque en la técnica de Schilder se habla sobre calentar un transportador de calor que sea llevado al interior del conducto, se reblandezca la gutapercha y se compacte con estos compactadores, que eran un montón, había hasta números intermedios. Pero ¿qué tan estable es la temperatura que me da un mechero? Pues la verdad no mucho. También la técnica de Schilder nos habla sobre una gran cantidad de instrumentos, sin embargo llega el doctor Pierre-Paul Martout y hace el diseño de estos instrumentos para la técnica de Schilder, en donde en un extremo del instrumento hay un transportador de calor y en el otro lado está el compactador de la gutapercha para esta técnica de compactación vertical convencional del Dr. Schilder. Sin embargo, hay desventajas en esta técnica. No hay un control de la temperatura porque del mechero al instrumento y del instrumento a la boca, esa temperatura ya no es constante. El ciclo térmico es inestable. La curva de aprendizaje es un poco larga, es tediosa la técnica, se interrumpe la compactación porque la temperatura al no ser constante y estar incrementando la gutapercha en el interior del conducto, se crea una interfaz entre un segmento y el otro. Y hay que estar constantemente transportando calor para poder darle una viabilidad uniforme de temperatura a todo. Nos dice Buchanan que se transmite de un 4 a 6 milímetros y los incrementos de gutapercha muchas veces crean espacio, se ve como un queso gruyère. Entonces se diseña un sistema llamado sistema B, que tiene una transmisión de calor controlada que le va a dar mayor fluidez a la gutapercha. Y la tarea era también diseñar las puntas que permitieran que llegaran lo más apical posible para transmitir el calor hasta el último tercio de los 5 milímetros de sellado apical que se proponen, ya que esto debería tener diámetros diferentes dependiendo del sistema de conductos que estuviéramos obturando. Estos fueron los precursores. Y complementaria a la tarea están las pistolas con las que se puede terminar de sellar el espacio del conducto radicular. Recuerdo que hace mucho tiempo Ultradent creó una pistola en la cual se cargaban unos pequeños lingotes, por decirlo de alguna manera, de gutapercha, se calentaban y se inyectaban en el interior del conducto, pero no se tenía un control apical, no se tenía un sellado apical que permitiera contener a la gutapercha después de haber inyectado, y había muchos casos en los que fluía a través del foramen y se alojaba hasta en el conducto dentario inferior, como en algunos casos se publicó por ahí. Pero el complemento de la inyección de gutapercha termoplastificada terminaba de dar final a la tarea del sellado tridimensional con gutapercha termoplastificada en el interior del conducto. Y obviamente esto tenía que ser comparado en la literatura para poderle dar sustento. Y estos artículos de Jacobson y colaboradores desde el 2002 nos hacen aseveración de que la gutapercha tenía una estabilidad mayor y se compara que la densidad de la gutapercha compactada de manera lateral en frío y la que se hacía mediante la onda continua, se demuestra que la de onda continua tiene mejores resultados en cuanto a su densidad. ¿Por qué? Pues porque se deforma. Equipos con esta característica de transformación de la gutapercha de una fase alfa a una fase beta, salieron muchos en el mercado. Y obviamente se ha ido comparando se han ido evolucionando en cuanto a este tipo de sistemas. Estos son los que tiene la casa Woodpecker a través de la gama DTE, en donde tenemos el transportador electrónico de calor y tenemos a la pistola de inyección de gutapercha termoplastificada. Estos sistemas que ahorita voy a demostrar yo en la cámara cómo funcionan, tienen pantallas en donde me van a indicar la temperatura y las características que tienen estos sistemas. El transportador de calor tiene puntas en las que también al mismo tiempo que cuando lo diseñó el sistema B, tienen puntas en donde vamos a tener diámetros y conicidades que van del 4004 hasta el 45, hasta el 5508. La pistola tiene las características de una pistola similar a la obtura. Sin embargo, esta pistola tiene puntas de plata que son muy maleables para poder utilizarla. Tiene una cobertura de silicón, una llave que me va a permitir ajustar la punta y además deformarla para poder darle esa precurvatura si yo la voy a utilizar. Esta es la llavecita. Ahorita lo vamos a ver todo en esta presentación. Y me gustaría switchear la cámara para poder hacer una demostración de lo que queremos demostrar. Tenemos aquí nosotros estos cubos de acrílico en donde nosotros ya hemos preparado un espacio de un conducto radicular. Lo más importante es poder conservar los valores anatómicos del mismo para poder evitar que se desvíe. Entonces, voy a poner aquí mis dedos para dar contraste, déjenme ponerme unos guantes para que sea de manera más adecuada. Cuando nosotros tenemos un conducto artificial, tenemos que estar conscientes
de que en el momento en el que vamos a instrumentar un cubo de acrílico, es demostrativo, es muy bueno. Es muy importante saber que estas características que tiene un conducto de plástico, pues obviamente no son las mismas que la de la dentina. Entonces podemos tener algunas variantes anatómicas. Este conducto, que nosotros lo medimos, mide aproximadamente 16 milímetros. Y lo primero que tenemos que hacer es darle viabilidad a ese conducto radicular con una lima que me esté dando la patencia del mismo. Así que tomamos una lima del calibre adecuado, la medimos aproximadamente a esos 16 milímetros que debe de tener el conducto, para poder entonces establecer la longitud real de trabajo. Y a esa longitud llevar nuestra instrumentación, nuestra preparación del mismo espacio del conducto radicular. Así que aquí le damos contraste a esto, cómo va penetrando la lima, y siempre tienen que ser movimientos de negociación, movimientos de vaivén, para poder darle viabilidad a ese conducto. Jamás nos peleemos con el conducto. Si el instrumento no baja, no nos aferremos a eso. Utilicemos el inmediato inferior, en este caso una lima de calibre 10, que vaya bajando suavemente hasta darnos la viabilidad del conducto. Y cuando ese conducto ya tenga esa viabilidad, no olvidemos que siempre tenemos que tenerlo irrigado, que siempre haya una interfase entre el conducto y el instrumento. Y entonces ya podamos darle nosotros esa viabilidad al siguiente instrumento que me permita crear esta viabilidad del mismo y esa longitud de trabajo. Quiero utilizar aquí en este caso el instrumento GPS, la lima 1503 de la gama del sistema Neolix, para que ustedes vean cómo este conducto lo voy a conformar de manera inicial antes de hacer un acceso radicular o un acceso funcional al interior del conducto solo con la lima GPS. Para ello voy a utilizar los motores de la casa comercial Woodpecker, como el DBA. Este motor es el motor que tiene la casa comercial Woodpecker, que tiene la característica de tener una base en donde tengo preprogramados muchos sistemas de instrumentación rotatoria. Este motor tiene un panel de control en donde yo voy a poder observar esos distintos sistemas de instrumentación rotatoria, pero además yo puedo programar el que yo quiera, y a través de una señal vía Bluetooth me va a permitir mandar la señal al motor para que pueda yo crear el movimiento que estoy requiriendo. Aquí tengo yo una lima en la cual tengo un torque de 1.7 newtons a unos 500 revoluciones por minuto como velocidad, pero puedo yo reducir la velocidad tocando el panel de control o puedo aumentarla, pero además también el torque lo puedo yo variar y llevármelo a las características de lo que yo quiera utilizar. Sin embargo, también tiene la característica de que puedo yo utilizar el localizador de foramen apical que tiene ya incluido. No sé si se puede ver adecuadamente en la pantalla. Voy a ver si con la luz se puede iluminar mejor. No, creo que no. Perdón. El caso es que la situación es que yo puedo utilizar en este motor un localizador de foramen apical sin tener que tener otro aparte. Pero además me puede acompañar durante toda la instrumentación ese mismo localizador de foramen apical y limitarme en el momento en el que se está llegando a la longitud de trabajo y hace contacto con el foramen apical. Así que podemos utilizarlo de estas dos formas. Y si yo le mando esta señal al motor inmediatamente, cuando yo active a través de este botón al motor, inmediatamente me va a mandar la señal. Este motor en particular, que es el Endoradar, tiene un LED que me va a permitir iluminar esa cavidad de acceso cuando yo estoy instrumentando el interior del conducto. Y vean, esto puede ser muy cómodo. Claro, si yo tengo un microscopio, pues esto puede ser que sea prescindible. Pero si no tengo el microscopio, la magnificación, esto me puede ayudar mucho, puede ser muy cómodo. Si yo en un momento dado quiero optar por algún otro sistema rotatorio, ya está debidamente cargado en este motor. Y yo voy a tener aquí distintos sistemas ya precargados con movimientos reciprocantes y voy a activar otra vez el motor para que se pueda ver cómo hace una moción reciprocante. Voy a dejar el motor aquí para que vean ustedes cómo se mueve, cómo tiene esta variación, porque está teniendo un movimiento reciprocante. Si yo lo modifico a este sistema y me voy otra vez a un movimiento rotatorio continuo, pues veo la diferencia. Sin embargo, tiene tantos sistemas de instrumentación rotatoria y reciprocante aquí, como los de BioRace, de FKG,
tiene toda la gama de FKG ya preprogramados aquí en el sistema, los de la casa BDW, en donde tenemos el M2, tenemos el Reciproc, tenemos también las del sistema Densplay, como la Pathfile, tenemos ProTaper Next, ProTaper Wave 1 de Densplay y los movimientos reciprocantes. Así que es un motor muy versátil, muy confiable, tiene una base en donde yo puedo colocar el motor y se va a estar recargando constantemente, ¿ok? Este es el orificio de entrada en donde se puede utilizar el localizador de foramen apical que va hacia el gancho que nosotros colocamos en la comisura labial del paciente para que mientras estamos nosotros instrumentando, vamos a poder ver en la pantalla cuando está llegando al límite apical y en ese momento el motor se detiene y gira en sentido opuesto a las manecillas del reloj para evitar que sigamos progresando al interior del conducto y propiciemos una perforación del foramen o rebasar el límite apical que tenemos. Otra de las características que tienen estos motores es que su pila es de muy larga duración. Puedo yo dejar este motor prendido y en aproximadamente 15 minutos se apaga por completo. Lo ideal es que nosotros apaguemos el motor y lo dejemos descansar. Tiene las entradas aquí lateral para utilizar el localizador foramen apical, en la parte posterior en donde se encuentra la pila y en la parte lateral en donde se encuentra una entrada USB para actualizar algunos mecanismos de instrumentación y también la recarga de la pila del motor. Otro de los motores que tiene la casa comercial Woodpecker es el Endomatic. Y este motor Endomatic tiene las características que tiene aquel motor, pero están en la pantalla. Aquí yo también puedo tener movimientos de instrumentación rotatoria y reciprocante. Y en el momento en el que yo activo el motor, veo como también en la pantalla me hace ver que tengo un localizador de foramen apical también integrado. Y en la parte posterior del motor tengo la entrada, como en el otro motor EndoRadar, a ese cable que va a tener el gancho hacia la comisura del paciente y me va a crear las mismas características. Tengo distintos movimientos y variaciones en donde tengo aquí la variación clock counterwise o clock counterwise para poder hacer movimiento reciprocante o rotatorio constante. Además, yo voy a tener aquí la posición a donde yo quiera modificar la localización del foramen apical. Tengo también el localizador de foramen apical en donde puedo yo utilizarlo solo o con el motor mientras esté instrumentando, ¿ok? Ahora, cuando yo tengo otros sistemas de instrumentación rotatoria, los puedo alterar y los puedo modificar. Tengo aquí 300 revoluciones por minuto y si yo quiero modificarlos, aprieto este botón y lo que hago es modificar aquí hacia dónde quiero llevar mis rotaciones, a 300, 350, 400, 500 y el tope que tengo yo máximo de revoluciones por minuto son 1000 revoluciones por minuto en este motor. Así que yo lo puedo grabar, también tengo los límites de torque que van desde 1 newton hasta llegar a 5 newtons. Si yo quiero esto, lo único que hago es apretar el botón de arranque, este botón gris que tengo aquí, y se queda todo grabado. Ahí tengo 1000 revoluciones por minuto a 5 newtons, que digamos podríamos utilizarlo si estamos utilizando unas fresas Gates. La cabeza del motor es una cabeza desmontable, la cual se puede meter a esterilizar. Es una cabeza push button, pero además, al momento de integrarlo en el motor, tengo un giro de 360 grados del motor, de la cabeza del motor, si es que yo tengo alguna variante. Y puedo yo activarlo inmediatamente en el momento en el que oprimo el botón. Ahora, tiene otras características como también cambiar la pantalla, porque si la pantalla la tengo yo como diestro, la puedo también modificar para utilizarla como zurdo. Y entonces se aprietan los botones adecuados para poder voltear a la pantalla y que esto se pueda utilizar. Su pila es de muy alta duración y después de también aproximadamente entre 10 y 15 minutos el motor se apaga solo. Esta es su base de recarga, la cual tiene en la parte posterior solamente la entrada para conectarlo a la corriente eléctrica cuando se haya desgastado. Y entonces poder montar el motor en esta superficie y poder utilizarlo. Tiene en la parte posterior este orificio porque yo puedo colocar aquí los cables del localizador de foramen apical y estarlo utilizando separado. Tener el motor en la base, llevar mis cables que van hacia la comisura del labio y hacia la lima y entonces manipular mi lima hasta que me dé la lectura de la longitud real de trabajo en la cual yo quiero llevar
mi preparación del conducto. ¿Ok? Así que nosotros tenemos un motor muy versátil, es un motor bastante liviano y las características que tiene, como ya lo mencioné, son muy versátiles. Puedo yo programar incluso también los movimientos de instrumentación reciprocante hacia adelante o hacia atrás en distintos grados. Y ahí tengo yo también una moción en reversa. Bueno, pues ya viendo las características que tienen estos motores, si nosotros hiciéramos la preparación de uno de nuestros conductos, pues obviamente el resultado final que nosotros queremos obtener es esto. Un conducto que esté debidamente preparado, en donde se respetaron sus valores anatómicos y su foramen apical. Mencioné que yo voy a preparar y a utilizar la lima GPS, la 1503, que es esta que tenemos aquí del sistema Neolix, en donde yo voy a introducirla a esos 16 milímetros que mide el conducto radicular para poder prepararlo. Así que con esta lima vamos a iniciar nuestro trabajo en el interior del conducto radicular para poder conformarlo y posteriormente obturarlo a la longitud que nosotros queremos. ¿Ok? Así que lo montamos en el motor y en el motor lo que vamos a hacer es programar un tip. El motor es de push button y en el momento en el que nosotros apretamos el botón solamente es para desalojar la lima. Cuando nosotros queremos introducir la lima al instrumento rotatorio, no hay que apretar el botón, solamente giremos un poco y en el momento en que hacemos presión escuchamos un clic y la lima ya se queda atrapada. Esto nos va a alargar la vida del resorte que tenemos aquí. Algo muy importante que quiero mencionar, situaciones en las cuales se llegue a presentar algún desperfecto con el motor, tenemos la garantía de la casa comercial y eso es algo muy importante. Que haya soporte técnico de lo que nosotros, del equipo que estamos comprando nosotros aquí en México. Vamos a introducir nosotros, vamos a programar aquí en el motor lo que yo quiero hacer. Voy a reducir aquí de 500 revoluciones por minuto, tengo aquí 2 newtons. Yo quiero reducir los newtons. ¿Qué hago? Oprimo el botón que dice S y me voy hacia donde están los newtons. Ahí dice límite de torque y yo voy a reducir el límite de torque con el botón menos hasta llegar a los 1.6 o 1.4 newtons que yo estoy buscando en este caso. Oprimo el botón en el que activo yo al motor y se queda grabada esa característica. Así que cuando estoy utilizando instrumentos con control de memoria, puedo yo introducir el instrumento al interior del conducto y después activarlo y empezar a hacer mi movimiento de entrada y salida. Suave de entrada y salida hasta que el instrumento ha llegado al final del conducto. Y ya tengo preparado ese espacio del conducto radicular con una lima GPS que me abre entonces paso a los siguientes instrumentos de la gama del sistema Neolix. Y como mencioné, tienen un control de memoria en donde yo puedo deformar a la lima para poder entrar al interior del conducto y posteriormente adaptarlo. ¿Ok? Para obviar tiempo, me siento como cuando hay clases de cocina, de que se prepara todo la mezcla del pastel y después ya se lleva al horno. Pues aquí ya tenemos horneado nuestro conducto, ya está totalmente preparado, listo para ser obturado. Cuando nosotros vamos a obturar un conducto, tenemos que estar conscientes de cuál es el calibre al cual llevamos la preparación apical y que esa punta de gutapercha no rebase ese límite. Para esto nosotros creamos el control táctil y el control visual. Si al momento de nosotros introducir la punta de gutapercha con la cual vamos a obturar el interior del conducto, me voy a acercar un poco más en la cámara. Ok. Si al momento de que nosotros queremos introducir en el interior del conducto a la punta de gutapercha, nosotros lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que esa punta de gutapercha no va más allá de su límite apical, que no rebase esa superficie. Eso quiere decir que está debidamente preparado el conducto. ¿Ok? Lo alcanzan a ver ahí correctamente, que no me brille tanto el cubo. Y al momento de hacer presión, la punta de gutapercha no se sale del foramen apical. No ha rebasado el límite. Eso es lo que yo quiero. Que se mantenga y se contenga allá dentro la punta de gutapercha. ¿Ok? Si yo voy a utilizar una técnica de compactación lateral, pues obviamente la punta que corresponde al diámetro del instrumento con el cual yo preparé a nivel apical debe de adaptarse correctamente. Y en ese momento yo hago ese control táctil
Si la punta de gutapercha no avanza más allá o llegó a su límite, entonces yo retiro la pinza, con la pinza la punta, y entonces la mido. Y en ese momento corroboro que esté a la distancia. Este es el control visual que yo voy a establecer, ¿ok? Si yo no tengo esa distancia de trabajo o la rebasa, entonces voy a corregir mi instrumentación para que logre llegar al límite apical al cual yo hice mi preparación. Porque muchas veces se mide la punta afuera y lo que se hace es marcarla así con un doblez. Ah, pues llega a 16 milímetros, la marco con el doblez y entonces ya la llevo al interior del conducto. Y la verdad es que eso no está bien, porque no estamos seguros de que esté ajustando la punta. Tengo que introducirla, que ajuste en el conducto y después la mido. Si no está a la distancia, ya sea que haga yo la corrección de la instrumentación o que haga yo la corrección de la elección de la punta a obturar. Si yo tomo la radiografía antes de tener este control táctil y de estar seguro que la longitud de trabajo que yo establecí para la lima sea la adecuada, para la punta de gutapercha sea la adecuada, voy a estar tomando radiografía tras radiografía en donde ya me di cuenta que me pasé 1 milímetro. La voy a recortar la punta de gutapercha. Mejor adaptemos otra punta de gutapercha. Si estamos optando por una técnica de compactación vertical, utilizamos las puntas no estandarizadas, que por lo general en la técnica tradicional de compactación vertical se deben de utilizar las puntas fine medium. Y esas puntas fine medium también se van a adaptar en el interior del conducto y lo que queremos es lo mismo, que se adapten correctamente a ese espacio. Y la técnica, lo que refiere, la técnica pura, es que haya un espacio de por lo menos 0.5 milímetros, porque al momento de plastificar a la gutapercha, esos 0.5 milímetros los va a ocupar la gutapercha ya plastificada. Se va a deformar y se va a adaptar correctamente a todo ese límite apical en el cual yo quiero sellar herméticamente. Pero además está antes la interfase del cemento que yo voy a utilizar. Imaginémonos que ya está el cemento aquí en el interior del conducto, he adaptado la punta de gutapercha, ¿y qué es lo que voy a utilizar? Necesito cortar a esta gutapercha hasta un límite en donde yo pueda crear un sellado apical de 5 milímetros tridimensional y posteriormente todo el resto del conducto sellarlo con gutapercha termoplastificada. Ahora, para esto me voy a dar la tarea de mostrarles los equipos de obturación que tiene la casa Woodpecker. Woodpecker tiene este transportador electrónico de calor en el cual al momento de prender yo la pantalla inmediatamente tengo cómo está la temperatura que yo puedo alterar aquí. Puedo tener 180 grados, 150 grados, 180 grados, 200 grados o hasta 230 grados. Y en el momento en el que yo oprimo este botón, inmediatamente la temperatura se va a estar dando y se tarda aproximadamente 0.2 segundos en alcanzar su temperatura. Es muy rápido. Vean cómo va descendiendo la temperatura hasta llegar nuevamente hasta cero, pero en el momento en el que llega a cero, yo oprimo el botón y vean qué rápido llegó a la temperatura que le di. 230, que se llevó aproximadamente 2 segundos en ello, ¿ok? Las puntas que tiene este sistema de transportación apical, de transportación de calor, tiene una cobertura de silicón en esta superficie para evitar que si llegamos a tocar la comisura labial del paciente llegue a quemarle, ¿ok? Estas puntas tienen distintos calibres. Esta tiene distintos calibres, estas puntas. Ahora, tenemos puntas, como lo mencioné anteriormente, como esta que es 4004. Cuando yo llego a retirar la punta del instrumento, inmediatamente aparece una lectura que dice Open. Quiere decir que no tengo debidamente adaptada la punta o no la he colocado. Y entonces debo de introducirla y en el momento en el que la introduzco inmediatamente me está dando la lectura a la temperatura a la que está. ¿Ok? Y entonces yo también puedo modificar la posición que tiene esta punta del transportador de calor. En este caso yo la tengo aquí, pero ¿qué tal si yo quisiera moverla y tenerla en sentido vertical hacia arriba? Lo puedo hacer y sigo transportando el calor sin ningún problema. ¿Correcto? Ahora, digamos otra situación. Yo soy zurdo. Lo que nos diga el doctor es que yo soy zurdo, yo quiero utilizarlo, pero pues la pantalla todo el tiempo está para diestros, ¿no?
También, al igual que el motor, yo puedo modificar la pantalla. Si yo apago la pantalla de mi transportador de calor, en el momento en el que la prendo, la dejo apretada y me va a cambiar. Ahí ya tengo de cabeza esto, ya lo puedo utilizar como zurdo. Ahí ya tengo la lectura de la temperatura a la cual yo lo programé. ¿Ya lo vieron? Esta es mi mano izquierda y ahí tengo la pantalla ya modificada. Si me lo paso a la mano derecha, por supuesto lo voy a ver de cabeza. ¿Ok? Vean cómo la temperatura me está dando y tengo los números de cabeza. ¿Qué hago? Apago mi transportador de calor, lo vuelvo a prender y dejo apretado el botón y ya vuelvo otra vez a tenerlo para diestros. Esta es la característica que tienen estos transportadores de calor. Ahora, lo que voy a hacer es transportar el calor en este cubo de acrílico que habíamos mostrado al principio para poder cortarlo y seguir con nuestro proceso. Ya se ha cortado la gutapercha, nosotros estamos compactando al mismo tiempo. Aquí está el remanente de gutapercha que nosotros hemos retirado del conducto y lo podemos desalojar fácilmente. Se enfría muy rápido, pero no nos confiemos. Hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos estos transportadores de calor electrónicos. Y entonces vamos quitando la gutapercha que tenemos aquí en el interior para poder ir compactándola. Hasta lograr tener esos 5 milímetros de sellado apical que estamos buscando. Ahora, cuando yo ya terminé de sellar mi conducto a nivel apical, esos 5 milímetros, ¿qué es lo que quiero? Quiero terminar de rellenar el resto del conducto. Y entonces es cuando yo utilizo la pistola con la cual voy a inyectar a esa gutapercha. Y esta pistola tiene las características de tener una doble pantalla. Tiene pantalla para zurdos o para diestros. Entonces yo prendo mi pistola y lo que inmediatamente voy a ver es las temperaturas. Y esas temperaturas se van a transmitir en esta cámara en donde se va a calentar la gutapercha. Y esa gutapercha va a penetrar a través de esta ranura, ahí tenemos un lingote de gutapercha, y se va a colocar este gatillo. Este gatillo hace presión y vemos cómo la gutapercha ya la ha empujado a donde está esta cámara térmica. Cuando tenemos esta cámara térmica, yo puedo alterar la temperatura a la que quiero utilizarla, dependiendo del diámetro del conducto por la fluidez que le quiero dar a la gutapercha al momento de inyectarla. Entonces puedo alterarla y modificar la temperatura a 180 grados, a 200 grados, a 230 grados, o regresarla a donde estaba a 150 grados. Y vean cómo inmediatamente empieza a calentarse. Y esta punta que tengo yo aquí, con la cual voy a dirigir la gutapercha, está fabricada en plata, lo cual me hace muy maleable el manejo de esta misma. Ahora, voy a utilizar la llave para poder ajustar a la punta perfectamente bien para que esté debidamente apretada en la entrada de la pistola. Esta misma pistola tiene esta pequeña ranura con la cual yo puedo modificar la angulación de la misma punta y llevarla a conductos posteriores. Sin embargo, es muy importante saber esto. No lo hagan si no han calentado previamente esta cámara, porque ese calor se transmite aquí a la punta, ¿correcto? Ahora, esta superficie está muy caliente. Para evitar que me llegue yo a quemar si la estoy manipulando inadecuadamente o que llegue a tocar la superficie de la boca del paciente, tengo una cobertura plástica que me permite aislar térmicamente esta superficie y evitar que queme yo al paciente, mi asistente o yo. Y entonces es tan fácil utilizarla como poder llevar el gatillo a presión y poder hacer que fluya la gutapercha a través de ese espacio. Y vean la rapidez con la que puede fluir la gutapercha y la viscosidad que tengo de la misma. Así que si yo la llevo al interior del conducto e inyecto la gutapercha, inmediatamente voy a rellenar todo ese espacio del conducto radicular remanente y aquí tengo los sobrantes, ¿ok? Y todos esos sobrantes los puedo recortar después otra vez con mi transportador de calor electrónico y listo, terminar con mi tarea, ¿ok? Estos son los sistemas de instrumentación con motores con localizador de foramen apical integrado y el sistema de obturación para crear un tratamiento de conductos de inicio a fin. Y ya para concluir nuevamente me iré yo hacia la pantalla para poder nuevamente mostrarles las características finales que tiene este sistema de obturación. Este sistema de obturación de Woodpecker también tiene una base en donde se van a recargar
tanto el transportador de calor en esta base, como la pistola, que también se recarga en esta base, ¿ok? Y tienen en la parte posterior la zona en donde se va a conectar con la energía eléctrica para poder recargarse. Son muy cómodos y la verdad es que en el mercado esto es lo que tenemos al alcance el día de hoy. Esta pantalla se puede apagar en el momento en el que yo dejo oprimido el botón, 2 segundos, o bien solito se apaga. Si olvidé yo apagarla, en aproximadamente 10 minutos se apaga sola y no tengo ningún problema de que la pila se esté gastando constantemente. Ahora voy a pedir que me hagan favor de dar la pantalla original que tenía al principio para poder continuar con la presentación. Entonces, algo muy importante es, en este video vamos a ver la fluidez de la gutapercha. Cuando entra en un conducto, obviamente es un conducto de acrílico en donde yo quiero que vean cómo fluye esta gutapercha tan fácilmente y cómo abarca toda la superficie. Y en el momento en el que está siendo inyectada en el interior del conducto, la misma presión hidráulica de la gutapercha plastificada empuja a la punta de la pistola fuera del conducto. Yo no la estoy retirando, me está empujando por sí sola. Vean, y cómo va sellando perfectamente bien toda esa interfase entre el conducto y la gutapercha, hasta llegar al final del mismo, y después esto, pues obviamente se tiene que compactar o recortar los remanentes que tenemos. Ahora, muy importante, cuando nosotros terminemos de utilizar la pistola y la gutapercha que se encuentra allí adentro ya se ha terminado, es muy importante limpiar la pistola. Viene con estos 2 cepillos para poder remover los remanentes de la gutapercha. Pero también algo muy importante es esperar a que esa gutapercha o esa pistola se haya enfriado. Para que la gutapercha al enfriarse se manipula de mejor manera y además se contrae. Para que en el momento en el que penetre el cepillo en el espacio donde está el gatillo originalmente, pueda eliminar toda esa gutapercha que quedó allá adentro en el interior de la cámara. Ahora, este último mensaje que les quiero dejar en estos 3 postulados finales es que la endodoncia es la ciencia de la paciencia y de muy alta precisión. El margen de error en endodoncia es muy pequeño. Tenemos muy poco margen para equivocarnos en un tratamiento de conductos en donde todo se maneja de manera milimétrica. Y aunque tengamos al alcance una gran cantidad de juguetes y de nuevos equipos, la precisión es fundamental. Siempre tenemos que llegar puntual al objetivo porque el resultado final es lo que va a reflejar un buen tratamiento de conductos. Y díganme si esto no es precisión. La endodoncia debe de ser así. Debe de ser muy precisa. Sea manual o sea rotatoria, tenemos que fijar muy bien los parámetros de una instrumentación para evitar que haya errores de procedimiento. El endodoncista nunca debe tener prisa. Hay que darnos todo el tiempo para que ese trabajo se haga de manera adecuada y que podamos nosotros entregar resultados favorables siempre. Hagámoslo siempre de manera sistemática y metódica para que el resultado final nos dé los mejores dividendos posibles. Con esto quiero dar por terminada nuestra presentación el día de hoy. Ojalá algún día regresemos nuevamente a lo que conocemos como nuestra hermosa Ciudad de México y nuestro enorme país. Y en fiestas patrias poder regresar ese fervor patrio que de alguna manera se ha ido perdiendo poco a poco por diversos factores. Pero este es nuestro país, esta es nuestra tierra, aquí nacemos, aquí morimos muchas veces y este sol que nos vio nacer tenemos que verlo tan brillante como nuestro ángel de la independencia. Y que esta filosofía de una sana distancia, del uso de un cubrebocas, se mantenga responsablemente hasta que esto esté debidamente dominado y volvamos nuevamente a una cotidianidad en donde nuestra filosofía sabemos que va a modificarse. Pero nos vamos a adaptar y vamos a salir avantes. Muchas gracias por su tiempo, por su prestancia, por su paciencia y estoy listo para la sesión de preguntas y respuestas. Gracias.
Muchísimas gracias, Doc. Pues aprovecho para nuevamente agradecerle. Al contrario. Al auditorio, pues muchas gracias. Empiezo a leer todos los comentarios. Estuvimos transmitiendo en 3 páginas a la vez. Voy a permitirme leer primero los de Viardén, después seguimos a la de Zona Dental. La doctora Mari Carmen Campos nos dice buenas noches. La doctora Evelyn López, buenas noches, saludos desde El Salvador. La doctora nos sigue todas las transmisiones. El doctor Pablo Sánchez dice hola. El doctor Heriberto M. Olivo dice buenas noches. La doctora Eden Espinosa igualmente dice hola. La doctora Urani Mondragón Cárdenas dice saludos, doctor Fernando. Mayra Olade dice buenas noches. El doctor Manuel Rivero dice saludos desde Cancún. La doctora Elifren López dice saludos, por favor, ¿podrían indicarme dónde descargar su catálogo? Creo que le contestaron, doctor, de todos modos se los repito, en la página de Viarden Lab, como aparece en la parte inferior de la pantalla, lo pueden descargar. Saludos a la doctora Diana Nova, que nos está viendo. La doctora Sandra Maya U dice, doctor, excelente conferencia. Quisiera preguntarle, ¿qué limas de sistema rotatorio recomienda para dientes y molares temporales para usarlos en odontopediatría? Correcto. Bueno, la verdad es que en odontopediatría lo único que se ha documentado que se está utilizando como rotatorios es el sistema Neolix. No he visto en la literatura algún otro sistema, pero yo creo que muchos pueden adaptarse. Finalmente es un sistema de conductos radiculares y el que sea un diente deciduo, un diente primario, no nos debe de eximir de poder prepararlo de manera adecuada con un sistema de instrumentación mecanizada en endodoncia. Sin embargo, hay que conocer muy bien la anatomía de ese espacio del conducto porque en los niños sabemos que hay una reabsorción del ápice. Así que hay que tener mucho cuidado con cuál elegir para poder hacer una preparación adecuada de ese espacio. Dice la doctora Eli Jiménez, dice, ¿también recomienda el hipoclorito de sodio como irrigante en dientes temporales? Sí, claro que sí, claro que sí. Exactamente la misma concentración, 5.25%. Hay que tener mucho cuidado con la técnica. No se trata de llevarlo de una sola intención y que la aguja nunca esté ajustada en el interior del conducto. El doctor Alberto Martínez Romero dice, saludos de parte del Colegio de Odontólogos de Ciudad Guadalupe, Nuevo León, AC. Qué gusto. J. Charles Aldana dice, en Unitec se usa el término de compactación. Saludos al doctor Fernando. Excelente ponencia del doc y felicidades a Viarden por conseguirlas. Gracias. Egresado de Unitec. Gracias por las felicitaciones. La doctora Crisby Rubal dice, hola doctor Fernando Licona, buenas noches. Como siempre un placer escucharlo. Muy interesante la conferencia. La duda que tengo es dónde pueden conseguir las limas Neolix y la última vez que las conseguí en Viarden en la Expo Amic, pero ahora han suspendido. ¿Dónde las podrían adquirir? Gracias. Bueno, creo que no era Esa para usted. respuesta La respondo yo. la tiene aquí Lo el pueden conseguir, ingeniero. creo que también le dieron en la página de ofertasdentales.com o a través del WhatsApp con el doctor Diego Lozano, que lo tienen aquí en la pantalla. Dar las gracias. La doctora Sheila Nayeli Gaona Rojas dice, hola doctor, para mí es un placer escucharlo como siempre, excelente plática. Gracias. La doctora Crisby Rubal nos pregunta, dice, al obturar con una punta, como en el ejemplo número 40, con osidad .04, y se busca obturar el tercio apical 5 milímetros con la técnica de onda continua, la punta 40 debe entrar a la longitud total del conducto, o si se debe recortar un poco la punta por la plasticidad de la gutapercha. Ok, aquí la situación es diferente. Creo que no me di a entender muy bien o expliqué adecuadamente. Si nosotros vamos a optar por una técnica de compactación lateral, la inserción de la punta de gutapercha en frío es estandarizada. Y esa punta de gutapercha, si es de calibre 40, debe de adaptar perfectamente bien al límite de foramen apical. No se le va a transportar calor, porque la técnica convencional de compactación lateral conlleva a introducir en el interior del conducto un espaciador, como el D11T, y después las puntas de gutapercha medium fine. ¿Por qué la medium fine? Porque la medium fine tiene la forma muy similar a la del espaciador D11T, que va a permitir la inserción de la punta en frío. Si vamos a optar por la técnica de compactación vertical, entonces vamos a utilizar la gutapercha no estandarizada. Y mencionamos que la más conveniente es utilizar la punta fine medium. Y esa punta fine medium la vamos a adaptar en el interior del conducto y que quede 0.5 milímetros más corta
para compensar la transportación de calor que me va a plastificar a la gutapercha y adaptarse correctamente a todo el límite apical, pero también va a compensar esa presión hidráulica que va a hacer porque está toda esa interfase ocupada por el cemento sellador. Así que son dos técnicas muy diferentes: compactación lateral, inserción de gutapercha en frío; compactación vertical, gutapercha termoplastificada. Muchas gracias, doctor. El doctor Joa Franco Arcos dice, ¿cuál es el mejor de los equipos para preparar conductos? ¿Cuál es el mejor de los equipos? Me imagino que te refieres a motor. La verdad es que si tú puedes conseguir un motor en el cual tengas tanta versatilidad como movimientos reciprocantes, rotatorios, y ya con esta nueva generación de localizador de foramen apical integrado, tienes todo en un solo aparato. Sin embargo, en el mercado hay una gran variedad. Lo más importante de esto es que puedas encontrar soporte técnico y asesoría científica de cómo utilizar estos equipos, porque luego te venden un aparato que puede tener características extraordinarias, pero no hay quien te pueda dar la asesoría científica, técnica o el soporte de mantenimiento o de reparación. Dice el doctor Pablo Sánchez, dice, doctor, ¿cuándo se aplica el sistema reciprocante? ¿En qué casos se tiene que realizar? Ok, es una moción diferente en cuanto al movimiento. Ahora, no es que haya casos en particular, sin embargo, se pueden combinar, como en este sistema de instrumentación rotatoria que lo mencioné desde un principio, el movimiento que tolera el sistema Neolix puede ser rotatorio o puede ser reciprocante. Solamente se ha utilizado con las limas GPS, porque la lima GPS, al momento de estar haciendo viable un conducto, puede describir movimiento reciprocante como los movimientos de negociación en un conducto, para ir debridando las paredes de un conducto que se encuentre muy cerrado o parcialmente calcificado. Pero la preparación del espacio del conducto radicular puede ser de forma rotatoria o puede ser de forma reciprocante, dependiendo de cuál es el sistema que tú vas a emplear o a utilizar. Muchas gracias, doctor. El doctor Eric Morales dice, felicidades, doctor Fernando Licona, siempre un placer escucharlo. Saludos desde Guerrero. Gracias, un placer. La doctora Guadalupe Rodríguez Morales dice, doctor, ¿qué lubricante sugiere? Lubricante, el hipoclorito. El mejor lubricante que puede haber en el interior de un conducto, en la interfase, instrumento y paredes del conducto, es el hipoclorito de sodio. El doctor Urani Mondragón Cadenas dice, doctor, en conductos curvos, ¿qué prefiere, un sistema rotatorio o un reciprocante? Correcto. Un saludo muy cariñoso a Edgar Urani, fue alumno mío en el diplomado de endodoncia en Acatlán ya hace algunos años. La verdad es que lo más importante es que cuando estamos haciendo nosotros el análisis de un sistema de conductos y si encontramos un nivel de complejidad a nivel de tercio apical por la curvatura, si utilizamos un instrumento rotatorio, utilizamos un instrumento reciprocante, lo que yo tengo que hacer es situarme muy bien en qué características anatómicas tiene. Puedo hacerlo con cualquiera de los dos. Incluso, hasta si llegara yo a tener la ausencia de un sistema rotatorio, de un motor, puedo llevarlo correctamente con un buen protocolo de instrumentación por fuerzas balanceadas con control corono-apical. Así que no quiere decir que se utilice en particular en algún caso. Puede utilizarse en cualquiera. Lo más importante es poder llevar a cabo el adecuado protocolo de instrumentación seleccionado desde un principio. No importa si es rotatorio o si es reciprocante. Gracias, doc. Me cambio tantito de página. Ahorita continuamos con los de Viardén. Claro. Dice la doctora Glacieda Valdés, manda las manitas aplaudiendo. La doctora Sara Garibay dice, entonces la calcificación de un conducto siempre es de oclusal hacia ápice, nunca al revés. No, nunca es al revés. Por lo general siempre es de coronal hacia apical. Es muy difícil que se calcifique el ápice. Hay ocasiones en donde se encuentran calcificaciones, pero no es del ápice, es del cemento. Hay que recordar que a nivel cemento radicular tenemos un cemento celular y cemento acelular. El cemento celular se encuentra en el ápice, eso es lo que puede irse calcificando por afuera, no en el interior del conducto. La doctora Inés AC dice, excelente información. El doctor Regino Buenos Barros dice, excelente plática para actualizarnos
en esta fascinante especialidad que el éxito de la odontología. ¿Qué es el éxito de la odontología, perdón? Claro. El doctor Regino Bueno Barrolos dice saludos desde Varadero, Cuba. Ah, qué gusto. Saludos hasta Cuba. Sí. La doctora Tania Rodríguez dice excelente conferencia, muchas gracias por compartir sus conocimientos. La doctora Inés AC dice así es doctor, buenas noches, saludos. El doctor Guillermo Martínez dice buenas noches desde Honduras. La doctora Irene DIH dice doctor, entonces en la licenciatura, ¿por qué nos hacen obturar con gutapercha y Zoe? Correcto. Yo diría Bueno, OCE, pero ok, Zoe. obviamente, el uso de los elementos básicos o esenciales dentro de endodoncia, como lo es la fórmula de Grossman a base de óxido de zinc y eugenol, es lo que tenemos que conocer. Yo siempre le digo a los alumnos, es como cuando empiezas a manejar, tienes que conocer lo básico para poder después irte a lo más específico o especializado. Por ejemplo, si nosotros estamos empleando el uso de óxido de zinc y eugenol, estamos conociendo qué características tiene un cemento y cómo se debe de manipular. Si nosotros nos vamos de inicio con el uso de materiales biocerámicos para el sellado del conducto radicular y no conocemos lo demás, estamos haciendo a un lado los conceptos básicos esenciales iniciales de la endodoncia. Es como dejar a un lado la instrumentación manual y empezar luego con rotatorios. Eso tampoco es adecuado. Esta percepción táctil, esta manipulación de los materiales es muy importante conocerla. Es importante saber que en un coche tengo un clutch, meto una velocidad y saber cómo se desplaza el vehículo cuando estamos empezando a manejar. Así que hay que irnos siempre de lo más básico a lo más especializado de manera sistemática. El doctor Oliver Orea dice, doctor, en conductos necróticos, ¿recomienda hacer endodoncia en una o en 2 citas? Correcto. Dice, yo generalmente la hago en 2. Muy bien. No, y está bien. Sin embargo, está muy publicado en la literatura de que no exime el que un tratamiento de conducto se pueda realizar en una sola cita, cuando está necrótico el caso. La situación es que sigue siendo todavía un tema de controversia, una o múltiples citas, dependiendo del caso a tratar. Yo en particular, la mayoría de mis casos necróticos los termino en una sola cita. Una adecuada debridación del conducto, un conveniente protocolo de irrigación y un sellado hermético del mismo. Muchas veces no podemos predecirlo todo, pero nos vamos hacia las tendencias y si nosotros confiamos en el trabajo que realizamos nosotros, el resultado final debe de ser favorable. Me cambio, regreso a la página de Viarden. Dicen, el doctor Pedro Huerta dice, saludos desde Monterrey. La doctora Sheila Nayeli Gaona Rojas dice, doc, ¿para odontopediatría se utiliza alguna técnica en especial para preparar el conducto radicular? ¿De manera rotatoria, de manera mecanizada? Me imagino que debe estar hablando de rotatoria porque fue la misma doctora que nos había preguntado sobre el rotatorio. Correcto. La técnica convencional, haciendo movimientos suaves de entrada y salida, los famosos picking motions que decía el doctor John McSpadden, hasta llegar a nuestra longitud de trabajo bien establecida. Y la misma doctora Sheila Nayeli Gaona dice, aunque tengamos el ápice radicular aún en formación en dientes temporales, ¿la técnica de irrigación es la misma? Ok. Bueno, si tienen que optar por un tratamiento de conductos con un diente deciduo que aún está en formación, aquí lo más conveniente es permitir que la pulpa, si puedo conservar pulpa en los conductos radiculares, la mantenga. Porque si no, no voy a dar término a la formación del conducto radicular, de toda esa raíz, y es un diente primario. Entonces, ahí es en donde se opta por hacer una pulpotomía, eliminar la pulpa cameral y dejar esa pulpa remanente en los espacios de los conductos radiculares, porque eso me va a permitir que se siga desarrollando la raíz. No soy el más docto en materia de odontopediatría, pero es prácticamente lo mismo que si hacemos nosotros en un diente permanente que tiene un ápice abierto y no se ha terminado de formar la raíz. Hay que tratar a toda costa de conservar la mayor cantidad de tejido pulpar remanente posible para que se estimule a los odontoblastos que van a dar término a la formación radicular y un cierre apical. Muchas gracias, doc. La doctora Evelyn López de El Salvador dice, muchas gracias al doctor Licona y a Viarden por compartir como siempre. Doctora, muchas gracias a usted por seguirnos y por estar siempre al pendiente
De hecho, la tenemos como fan destacada en nuestra página. Y voy a pedir a mis compañeros de Viarden que se pongan en contacto con usted para pedirle unos datos y poder hacerle llegar también, ponernos de acuerdo cómo hacerle llegar un obsequio por seguirnos durante todo este tiempo de pandemia. La doctora Leti Hernández dice saludos desde Escobedo, Nuevo León. La doctora Edene Espinosa dice, hola, un gusto saludarles. ¿Me podrían recomendar algún sónico y el nombre de las puntas? Correcto. Los equipos ultrasónicos hay muchos en el mercado. Yo he utilizado muchos y uno de los que más satisfecho me ha dejado, y con una gama de puntas accesibles por su viabilidad, por su precio y por su calidad, son las de DTE de la casa Woodpecker. Yo actualmente utilizo los equipos de Woodpecker ultrasónicos, piezoeléctricos, y me han dado un extraordinario resultado. Como comento, hay muchos en el mercado, pero yo puedo hablar de lo que he utilizado y que me ha dejado más satisfecho hasta el momento, y esos son. Perdón, doctor, me retiro un momento. Dice la doctora Carol Maldonado, saludos desde Honduras. Dice la doctora, el doctor Cristian, dice, doctor, saludos. ¿Qué dificultades deja el no obturar conductos secundarios? Ok. Obviamente lo ideal es tratar de sellar lo más hermético posible el espacio del conducto radicular. Si nuestro protocolo de irrigación no fue el adecuado y no logró incidirse en esos conductos laterales, pues por lo menos que por fuera del conducto lateral haya un sellado lo más hermético posible. Hay algunos casos en los cuales en esos espacios, en esos conductos, se llegan a quedar alojadas bacterias y tendría uno que reinstrumentar el conducto. Hay algunos casos que tengo también aquí en donde se hizo el tratamiento de conductos, no se adaptó la gutapercha adecuadamente a las paredes del conducto y entonces se dio una reinfección del mismo. Bueno, se tendría que rehacer el tratamiento de conductos, ampliar el diámetro del mismo y crear un sellado hermético plastificando la gutapercha para tratar de incidir en esa superficie. Pues creo que eran los últimos comentarios, doctor. Muy bien. Le agradezco nuevamente, le entrego este reconocimiento que creo que lo hace muy bien, me voy a permitir leerlo. Dice Viarden Lab, Excellence in Dental Care, líder en fabricación de productos dentales, otorga el presente reconocimiento al cirujano dentista Fernando Licona Romano por su participación como ponente en el ciclo de la conferencia Endodoncia de inicio a fin. Firma el doctor Héctor Pedrosa Armentia, director general de Viarden. Qué amable, muchísimas gracias. Lo recibo con mucho gusto, con mucho orgullo. Quiero agradecerles a todos ustedes el tiempo que se tomaron para poder escuchar esta plática, el apoyo de la Casa Viarden, que 100% mexicana, con un gran orgullo y proyección a nivel internacional. Todos los hermanos de habla hispana de Latinoamérica, les agradezco mucho el que se hayan conectado. Quiero mandarle un beso a mis hijos, un beso a Lorena, que la quiero, y nos veremos nuevamente en estos foros. Muchas gracias. De igual manera, Doc, antes de que nos retiremos, un pequeño presente para que lo ponga en su consultorio, en esta época de cambios, un despachador de jabón. ¡Qué amable! Muchas gracias. Automático, obviamente, para que no haya contagios. Contacto. Y su galón de jabón antiséptico neutro, para que lo pueda utilizar. Este es un jabón diseñado por la marca, a base de aminas cuaternarias, que es lo que necesitamos hoy en día para poder hacer la limpieza de nuestras manos. Es neutro, pues es un obsequio, doctor, para que lo pueda usar, lo pruebe. Muchas gracias. Y pues lo recomiendo, y si no le guste, gracias, pues no nos diga nada, no es cierto. Maravilloso, no, muchas gracias. A ver si ya se me pruebe. quita esta dermatitis que me está saliendo de tanto gel, gel y jabón y quién sabe dónde Úselo, va a Doc, meterse. Pues, Muchas gracias nuevamente. Y les agradezco a todos el haberse conectado. Los esperamos dentro de 8 días, el viernes 25 de septiembre, en punto de las 7, con el doctor Edgar Díaz Suárez. Y nos va a traer una igual mesa clínica de demostración, pero de estratificación, el uso de las resinas y maravilloso, va a estar muy bueno. cantidad de cosas. Va a estar muy bueno, los esperamos aquí. Pues muchísimas gracias, Doc. Al contrario, Les gracias a agradecemos ustedes. nuevamente y pásenla bien. Quédense en casa mientras sea posible. Exactamente. Y cuídense mucho y cuídense a sus familias. Los esperamos el próximo fin de semana. Mantengámonos sanos. Gracias. Gracias.